Señores, aquí estamos nuevamente desde Psicovisión. Hoy para tratar la figura de Elvis Presley. Este nombre que nos trae a la mente del rey del rock and roll. Sin embargo, hoy lo vamos a ver desde la perspectiva psicológica, en el orden de sus adicciones y de su interrelación familiar. Así que en breve, aquí, desde Psicovisión. Siempre es tiempo de volver. Este tema cobra vigencia en la actualidad, considerando que la nieta de Elvis Presley, Britney Spears, nos ha escrito un libro que ha sido esperado por muchos años. Este es un libro que narra, ¿verdad?, todos los acontecimientos o gran parte de ellos que ocurrieron a lo interno de esta familia. Y de esto vamos a hablar aquí en Psicovisión. Vamos a ver. Para entender un poquito, ¿verdad?, el contexto histórico familiar de Elvis Presley, debemos irnos a sus orígenes, ¿verdad?, a la infancia. Tenemos aquí a su madre, Gladys, la señora Gladys. Ellos tienen algo particular, en el caso de ellos, es que ellos vienen de una familia eclesial, podemos decir religiosa, con buenos valores. Pero hay cosas importantes a destacar aquí y es la pérdida del gemelo de Elvis que tiene Gladys al nacimiento. Esto la conlleva a ella a una depresión importante y a todo lo que nosotros sabemos que conlleva lo que es un cuadro depresivo. Como consecuencia, ella cae en el abuso de alcohol y se hace adicta al consumo de alcohol y a medicamentos también. Elvis entonces crece, ¿verdad?, con este ejemplo, esta dinámica ya comienza a ser una dinámica disfuncional familiar. Pero algo también que ocurre a raíz de la muerte del hermano es que ella, por miedo a perder a Elvis, ella entra se convierte en una madre sobreprotectora. Uh-huh. Ya aquí nosotros, señores, estamos viendo dos factores importantes que inciden de manera significativa en la vida de un niño y de un adolescente para que posteriormente pueda caer en el consumo de sustancias. Entonces vemos una sobreprotección, un hijo que se cría con temas relacionados con la autoestima, baja autoestima, una madre que no le permite ser independiente, porque yo me la imagino, Elvis, por favor no haga eso que te vas a caer. Elvis, entra para adentro que si te cae una harina te vas a enfermar. O sea, un estado totalmente de sobreprotección que hace que el muchacho se críe sin independencia, el muchacho se cría con baja autoestima, el muchacho no sabe manejar las frustraciones, el muchacho no tiene capacidad para resolucionar conflictos que se le presenten. ¿Por qué? Porque tú tienes una madre que está constantemente haciéndotelo todo por miedo a perderte. Sí. Posteriormente, ya más en la adolescencia, Elvis entra al servicio militar. Aquí, tú sabes que el servicio militar estamos hablando de ejercicios extremos. A nivel físico hay mucha demanda, pero también eso conlleva a temas emocionales. Y entonces él entra por temas relacionados con el insomnio al consumo de medicamentos. Entonces ya estamos teniendo aquí tres factores que están siendo que inciden para que Elvis posteriormente caiga en el consumo de sustancias psicoactivas, y entonces lo hace de una manera mucho más agresiva porque comienza a consumir no solo alcohol, sino que diferentes sustancias, exacto, tipos de sustancias, incluyendo las que son recetadas. Bueno, vamos a hablar un poquito también de esa historia de consumo de sustancias. Que hay muchos estudiosos de la vida de Elvis que asumen que comenzó en el ejército, básicamente sin tomar en cuenta que ya venía con antecedentes familiar de que mamá y papá eran consumidores de alcohol. Sin mencionar también que ella venía con su sensación de vacío que se había creado, lo cual genéticamente y emocionalmente en su entorno de pobreza lo ponía en una posición, digamos, de vulnerabilidad.
Entonces ahí vemos el segundo elemento que se necesita para el tema de tú volverte adicto en la vida de él, que es la exposición o la presencia de la sustancia en un momento difícil como puede ser un servicio militar. En el servicio militar estamos hablando de que fue en los años 50 que a él le tocó. Estados Unidos estaba teniendo muchos problemas con otros países. Él comienza con anfetaminas, básicamente, que eso era algo muy común para esa época, que se recetara, y ahí vamos a entrar un momentico a lo que son las llamadas drogas duras, siendo recetadas como medicación, porque en ese tiempo la metanfetamina se recetaba como cualquier otro medicamento, como si fuera una aspirina. Entonces, y sobre todo en la milicia para tener, para tener ¿verdad?, un rendimiento. De los militares. Pero ¿qué ocurre? Después le llega a él la fortuna, llega la fama, pero él sigue con su vacío existencial, porque el dinero y la fama no te dan la solución a tus problemas, lamentablemente. Y cuando tú no tienes una buena guía, no tienes una buena base, alguien que te esté asesorando adecuadamente, porque en el libro también se presume que era una de las expectativas que se tenía, de que se iba a hablar de las personas que estuvieron al lado de Elvis, pero eran, como quien dice, como parásitos, sacándole provecho, básicamente. Entonces ellos promovían que él se viera con varios doctores. Él usaba un tipo de sustancia que era para subirse en el escenario y poder hacer la gran estrella que fue, que se manifestaba con todo su carisma y todo eso, y ahí utilizaba sustancias que lo ayudaban a elevar ese ánimo. Ahí estaríamos hablando de las anfetaminas. La metanfetamina fue una de sus predilectas en ese caso. Pero cuando él salía de ahí, entonces ahí sobrevenía lo que era el dolor emocional que él sentía por todo lo que había pasado en su vida y por sentirse solo, básicamente. Entonces, esa ansiedad él la trataba de calmar con sustancias que eran depresoras del sistema nervioso central. Ahí estaríamos hablando de opioides. Tenemos también el historial de que él consumía muchos analgésicos también, con fines de calmar el dolor, que eran de origen tipo AINES al principio, pero después eran insuficientes. Se tuvo que enganchar con los opioides. Y aquí viene algo muy interesante de utilizar este tipo de sustancias. Y es que pueden ser todas las recetadas que tú quieras, pero cuando tú lo utilizas mal, tú vas a entrar en un ciclo en el cual el medicamento te quita el dolor. Perfecto, esa es su función. Pero cuando tú lo usas a largo plazo, vas a necesitar una dosis mayor, porque el cuerpo lo comienza a eliminar más rápido y tiene menos efecto. Pero encima de todo, cuando tú intentas dejar el medicamento, entonces viene lo que es el efecto rebote. Y en el efecto rebote te va a doler 10 veces más. Y ahí se explica el enganche que tenía. El opioide te baja mucho la energía, entonces tenía que usar las anfetaminas para poder brillar en el escenario, entonces para apagarse el opioide otra vez. Fíjate que cuando analizamos la vida de Elvis, nos damos cuenta, señores, que desde el punto de vista multifactorial, para desarrollar una problemática seria de adicción, en él básicamente se daban todos. Sí. Desde el punto de vista de la predisposición genética, vemos un padre con problemas serios de alcoholismo, vemos una madre posiblemente con rasgos de personalidad ansiosa y con un pensamiento, si se quiere, desde el punto de vista catastrofista quizás. Por eso la sobreprotección a su hijo, la idea de que le podía pasar algo, esa manera de llegar a él cubriéndolo de cualquier cosita que le pudiera pasar, obviamente lo inhibió. Y un aspecto importante que todavía no se ha considerado, y es que los constructos de pensamientos de la vida eclesial generan idealidad de formas de vida que cuando tú empiezas a contradecirla por una vida que ya se te va desordenando, del artista, del individuo ovacionado, que las mujeres se les rinden, el orgullo y todo eso, entonces choca, genera mucha disonancia cognitiva, culpa, como dice Monción, y por lo tanto la recurrencia a consumo de sustancias depresoras del sistema nervioso central que te apagan, que te desconectan, que te quitan esa disonancia. Entonces, ahí básicamente, señores, se va reuniendo lo que se llama la tormenta perfecta. Predisposición genética, el artitaje con alto nivel de ansiedad y una personalidad estructurada de tal forma que
se torne evasiva ante sensaciones. Pero hablando de cosas que le quitaron, no solo a nivel personal, vamos a hablar a nivel físico, esa cosa que le quitaron la sustancia. Porque la muerte de él sí fue multifactorial, tenía problemas de diabetes, tenía problemas de sobrepeso, tenía problemas cardiovasculares, incluso desarrolló lo que es un trastorno autoinmune. Pero qué cosa, todas estas complicaciones fueron agravadas por el tema del consumo. Así es. El uso de opioides, el uso de anfetaminas, el uso de fármacos en general, primero te vas socavando el hígado. Claro, por ahí. Sí. Segundo, aparte Riñón. de esto, te pueden desencadenar trastornos autoinmunes, que eso fue una de las causas principales de lo que fue el padecimiento de él. Y encima de todo, cuando lo encuentran, tú tienes un sistema inmune en el suelo, tú andas con tu depresión, y encima de todo tienes problemas cardiovasculares, y encima de todo lo encuentras con opioides en el sistema. O sea, él jugó el ballet perfecto para no durar más de la edad que él quiere. Y lo lindo del caso es que el que está de afuera dice, ay, yo quisiera ser este. Pero no solo eso, a veces queremos también un padre famoso y no nos damos cuenta de las consecuencias que eso tiene en la vida de los hijos. Y ahí nos damos cuenta la vida de la hija de Elvis, que es Lisa Presley, que también tuvo historia de conductas adictivas. En el caso de Lisa, su consumo inicia también a través de una medicación recetada a raíz de su cesárea, el nacimiento de sus gemelos, que es un opioide. Ahí inicia el consumo del opioide, obviamente. Después, a pesar de ya haberse sanado, curado, continúa, porque estos medicamentos son altamente adictivos. Incluso tenemos un video que hablamos de eso, así que véanlo. Entonces, ahí nos damos cuenta que inicia su experiencia con el consumo de las sustancias, que luego se van agravando con el alcohol y otros procesos dolorosos que ella vive. Y nos damos cuenta que muchas veces en las mujeres, uno de los factores que, digamos, agravan el consumo de sustancias son factores internalizantes. ¿Qué son factores internalizantes? Son esos procesos psicológicos que ocurren de manera interna, ¿verdad? El manejo de mis emociones, mis pensamientos y mis creencias. Entonces, Lisa se crió en un ambiente de mucha presión familiar, mucha presión social, ¿verdad? Tener que cumplir con esos estándares, mi papá famoso, yo en la palestra pública y todas estas historias que acompañaban. Entonces, luego, más adelante, en su vida de adultez, uno de sus hijos muere, que es Benjamin, y esto también, pues, ese dolor emocional que le provocó también intensificó su consumo de sustancias. Sí, pero aparte del papá famoso, también hay que denotar que ella tenía una relación muy irregular con el papá, porque nosotros, en general, en nuestra ignorancia, pudiéramos creer que consumir fue un momento de recreo y ya pasó. No, señores. El comportamiento se veía altamente afectado al uso de sustancias. Él era uno cuando estaba en el escenario, Sí, bajo claro. los efectos de la anfetamina, y eso te hace tener en muchas ocasiones un comportamiento tipo antisocial. No antisocial de que es el malo de la película y anda atracando como mucha gente cree, sino que tiene un comportamiento en el cual no le importan los sentimientos de la otra persona, él nada más se quiere sentir bien él y vela por sí mismo. Sí. Entonces, cuando estaba bajo los efectos de opiáceos, entonces la personalidad, aparte de que muchos opiáceos tienen la tendencia de crear un comportamiento antisocial por la desconexión emocional que te crean con las demás personas, también te genera vergüenza y tú te comienzas a aislar. Tú quieres que tu familia te siga viendo como el ídolo que te ven muchas personas, pero a lo interno tú sabes todos los problemas psicológicos que tú tienes y cómo las sustancias te van cambiando. Lo cierto es que esa idea de la maldición de los Presley tiene su explicación, señores, y le estamos dando aquí y está muy conectado con esos elementos de predisposición genética. Señores, estamos hablando de papá, mamá, Elvis, luego hija y luego nietos. Es un asunto serio, ¿eh? El nieto de Elvis Presley, Benjamin Q, que decían que se parecía, era igualito a Elvis. Entonces creció con esas expectativas ya de lograr, de necesitar ser y parecerse a su abuelo. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Mucha presión, problemas de autoestima, mucha presión porque me siento insuficiente, de que no puedo llegar a ser esa persona que fue mi abuelo.
tengo que seguir sus pasos. Entonces, tengo problemas de identidad, no soy suficiente, quién soy no es importante. ¿Y qué ocasiona en él? Una depresión. Y luego esto se agrava con el uso de la sustancia. ¿Qué hace esto? Él se aísla. Se aísla, no busca ayuda, que pasa mucho con las personas famosas que no buscan ayuda de profesionales, pero hoy en día se está viendo que eso está mejorando, ¿verdad? Están hablando más acerca de la salud mental. Sin embargo, en ese tiempo, en ese entonces, Un tabú fuerte. él se aisló. ¿Y qué ocasiona esto? Que lamentablemente acaba con su vida. Entonces, esto afectó a la familia, a sus hermanas. ¿Qué ocasiona esto? Un trauma intergeneracional, que un duelo que pasa de generación a generación. Y estas personas que son famosas y son personas no saben cómo manejar esas situaciones. ¿Y qué hace eso? Como ustedes han mencionado, que aumenta el uso y el abuso de sustancias. Porque creen que esa es la única salida, pero no lo es. También incluye algo que tú le has dicho para acostarte, el círculo que me rodea. El sexo del colegio se hace en ese momento. Y por lo general, las personas que tienen adicciones buscan personas que tienen intereses comunes. Claro. Eso es así. Lo cierto es que nos encontramos en reiteradas ocasiones incluso con una familia que nos trae un pariente con problemas de adicción y de repente surge la idea de ¿y dónde este muchacho ha visto eso? ¿Quién le enseñó eso? En la familia nadie consume porque están circunscribiendo la adicción, ¿verdad? Como respuesta adaptativa solamente al tema sustancia. Pero de repente tú analizas y hay miembros de la familia obsesivos y compulsivos a nivel recolector con respecto a las cosas materiales. Tú le ves, por ejemplo, obesidad mórbida. Tú le vas viendo de alguna manera alguna forma de obsesividad y compulsividad en otras áreas o maneras diferentes de lidiar estados de ansiedad. Simplemente ese pariente suyo le cogió con sustancia y como es de impacto social muy fuerte, se connota más. Pero la realidad es que tú analizas el panorama familiar y tú ves las obsesiones y las compulsiones a granel. Señores, mire, analizando un poquito la familia de Elvis, nosotros podríamos connotar, ¿verdad?, algunas cosas. Por ejemplo, una familia donde hay, en la crianza hay desbalances. No hay amor y límites, sino que tú tienes los polos. En el caso, por ejemplo, de la madre, la sobreprotección. Tú tienes duelo no resuelto por parte de la madre que lo transfiere hacia los hijos. Tú tienes conductas de riesgo. Entonces, ¿qué ocurre con Elvis? Que Elvis se va al otro extremo. Después de estar sobreguardado en toda su infancia y adolescencia, inclusive hasta ser poco visto porque no era notorio, pero ya en la adolescencia, como su cuerpo comienza a cambiar físicamente, la gente comienza a verlo, las muchachitas, ¿verdad? Comienzan a verlo. Esto suscita en él, ¿verdad? ¿Cómo decir? Ese morbo de ya sentirse un poquito más importante, y eso es como que lo empuja un poquito a ese estilo de vida, más que lo escuchan cantar posteriormente y entonces resaltan su talento. Pero él se va a un estilo de música, ¿verdad? Y a comportamientos que son totalmente contrarios a lo que él experimentó en su infancia. Pero hay cosas, o sea, que te dicen del daño tan grande y la disfuncionalidad de esta familia, que tú ves a Lisa, que cuando muere Benjamin, ella lo esconde el cuerpo durante 2 años. 2 meses, me parece. Negación. No, 2 años. 2 años. Sí. Negación total. O sea, estamos hablando de muchas distorsiones, de muchos mecanismos de defensa que están totalmente desatados. No hay capacidad de afrontamiento en ninguno de los miembros de esta familia. Pero en el caso de Lisa, el consumo de sustancia era su mecanismo de afrontamiento, También. porque es que ella venía con tanto dolor emocional que ella utilizaba el consumo para poder autorregularse y manejar esas emociones. Ahí es que está el problema, porque Sí. que la gente confunde cuando no tiene la capacidad de afrontar las situaciones. Claro. Entonces, nadie en esa familia lo tenía. Y por eso el consumo de ella era de hasta 80 pastillas en un día. Y fue Señores, esto es un modelado. asunto grave. Sí. Fue Sí. modelado. Lo cierto es que creo que si lo hubiesen puesto a escoger a Priestley entre el infierno que resultó a toda su familia como resultado de ese camino y haberse quedado tranquilo
en la iglesia, yo creo que se hubiese quedado tranquilo en la iglesia. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, como son los elementos de predisposición genética, pero los factores de riesgo, como la sobreprotección, y con esto cerramos, sí llamamos la atención en relación a eso, que vulnerabiliza mucho psicológicamente y predispone a este estilo de vida. Yo recuerdo, y con esto cerramos, la experiencia que tuve en una plaza aquí en la capital, donde voy a entrar a un baño y una madre me dice, por favor, usted se ve que un hombre serio, atiéndame mi niño que entró ahí al baño de los varones. La mamá estaba en la puerta y me dice, atiéndame mi niño, por favor, ahí, que usted sabe cómo es. Y yo voy, lo que estoy esperando, un muchacho de 4, 5, 6 años, ¿verdad? Que está ahí en el baño. Entonces yo me pongo ahí a orinar al lado de un tajalán más grande que yo, que tenía como 16, 17. Y cuando yo estoy como buscando por debajo, buscando al niño, me doy cuenta que es el tajalán que está ahí. Digo yo, pero vea, que este muchacho está de cuidarme a mí. Y cuando sale del baño, entonces le echa la mano encima y se va con él amarrado, como quien dice, ni te me desapares. Eso, señores, no se debe hacer. Aquí desde Psicovisión, orientando a la familia, estamos siempre.